Saludos y buenas noches. Saludos y buenas noches, comunidad IOFIT. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes, pues, parte de lo que es la salud multidimensional y en este caso enfocada en la parte de las finanzas. Entonces es muy interesante porque siempre hablamos en IOFIT de la parte del ejercicio físico, que de la nutrición, que del descanso, que del trabajo de la mente, pero hoy traemos un invitado especial, Juan Carlos Garreta, quien es mentor en finanzas personales e inversión. O sea, importantísimo. No sé si a ustedes les pasa, pero el tema del ahorro a veces puede ser un reto. Y además de eso, invertir, cuando pienso en invertir a mí, me explota la cabeza porque hay muchas cosas que hay que pensar. Pero hoy Juan Carlos nos va a aclarar todo eso. Muchísimas gracias, Gustavo. Caro, gracias por invitarme acá a este emprendimiento de ustedes, a YoFit, ¿verdad? Que lo conocí hace poco por Caro y pues vemos mucha relación entre lo que es la salud desde el punto de vista de cómo la manejan ustedes y la parte de la salud financiera. Claro, y hablando de salud financiera, hoy también, pues, el honor de tener a nuestra coach de salud, Carlos Barquero, quien nos va a enseñar muchísimo sobre cómo manejar hábitos para mantener esa salud financiera. No, buenas noches a todos y a todas. Estamos súper felices de estar acá, de poder hablar sobre la salud multidimensional y en esta área tan importante como es la salud financiera. Claro. Ahora, cuéntenme una cosa. ¿Ustedes cómo se conocieron? Es una larga historia, ¿verdad, Caro? Sí. Sí, bueno, tuvimos la oportunidad, yo creo que diría yo que hasta bendición de trabajar en una de las grandes transnacionales, de las mejores que existen, que es Intel. Bueno, yo lo hice en 97, claro, yo creo que vos entraste un poquito después. Sí, mucho después. Pero sí, trabajamos por varios años, casi 20 en mi caso. Y bueno, yo trabajé más en el área de operaciones, en los últimos años sí fue en la parte ya de finanzas, pero sí, en un inicio uno conocía a casi todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo a Caro, que estaba en la parte de operaciones, sí la veía por ahí, en el departamento de finanzas. Sí. Y luego, bueno, yo quería mejorar, digamos, en la parte de la salud financiera y encontré a Juanca como un asesor financiero que me ayudó muchísimo a poder crear una estrategia de inversión que tuviera sentido para mí. Y es que hay un paso importante, ¿verdad? En esto de las finanzas personales, en el tema de la inversión, con tanta cosa que hay en el ambiente. Mira, el tema de confianza es crítico, ¿verdad? Entonces, bueno, en el caso de Caro creo que fue fácil porque ya al conocernos, pues tal vez ahí había un pasito superado, pero siempre hay mucho temor. Las cosas en esto a veces se hacen con mucho temor. Sí, claro que sí. Y bueno, cuando desde donde nos manejamos en IOFIT, como les decía, siempre hablamos de la parte de la salud integral y la salud multidimensional. ¿Cómo vinculamos esta relación entre la salud financiera y la salud integral? Desde una perspectiva de salud multidimensional, lo que quiere decir eso es que hay diferentes áreas que impactan nuestro bienestar en general. No solo si hacemos ejercicio, si tenemos una alimentación balanceada o si padecemos alguna enfermedad, sino que somos multidimensionales y podemos estar impactados por diferentes ámbitos. Y aquí es donde viene la parte de la salud financiera, porque cuando no hacemos una buena gestión de nuestras finanzas, esto puede impactar nuestra salud mental y nuestra salud física. La salud mental, ¿por qué? Porque todo ese estrés que genera no tener una buena salud financiera genera ansiedad, genera depresión y uno puede llegar incluso a enfermarse. Y también si lo vemos desde otra perspectiva, el hecho de no tener esa buena gestión nos puede llevar o nos puede limitar el acceso a lo que son servicios médicos oportunos, claro, acceso a medicamentos de excelente calidad o acceso a profesionales. Entonces, todo está ligado completamente porque la salud financiera me va a impactar mi bienestar en general. Claro, por supuesto. Correcto, sí. De hecho, yo recuerdo y creo que en algún momento les compartí
Yo sí tuve unos tiempos de estrés financiero, por así decirlo. Estaba recién graduado, con mi primer salario, se me presentó una oportunidad bueno, es una oportunidad de inversión patrimonial, unos apartamentos, pero definitivamente tuve que tener 2 trabajos para poder hacer frente a eso. Y el tener esa deuda, que lo hice a través de deuda, al tener una deuda, al tener que saber que tengo que pagar en la siguiente semana, que no tenía los fondos suficientes, todo eso fue una situación de estrés que terminó enfermando. Entonces, sí, ahí es donde se nota claramente esa relación que existe entre todo este tipo de cosas. Incluso por ahí hay algunas estadísticas que hablan de que de las mismas familias, ¿verdad? Cuando hay un estrés financiero, algún tipo de retos, falta de comunicación también en pareja, eso también empieza a generar de conflictos familiares, de pareja, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, es muy agradable poder dedicarse al tema, por lo menos en el caso particular de las finanzas, porque uno no solo resuelve cuestiones o temas financieros, eso son la parte más, llamémoslo así, la parte dura, la parte de cálculos, sino que uno resuelve cosas que van más allá de eso, ¿verdad? Y entonces eso pues es muy gratificante también. Sí, y en cuanto a la parte mencionaste ahora familiar, a mí me llama la atención porque creo que todos, desde nuestras bases, desde nuestras raíces, familias, siempre tenemos creencias. Entonces, ¿cuál es el papel de las creencias en la salud financiera? Bueno, eso es fundamental y viera que es interesante porque hay mucha gente ya que se dedica a la parte de la salud financiera, de dar cursos, coaching. Mucho lo que yo he observado es que gran parte se dedica mucho a la parte técnica, ¿verdad? Hacer un presupuesto, cómo gestionar la deuda, ¿verdad? Un montón de acciones que se pueden hacer y que están bien hacerlas, ¿verdad? Pero lo que he ido descubriendo poco a poco es que gran parte de lo que tiene que ver con las finanzas, y creo que lo que tiene que ver con cualquier tipo de cosa que uno como ser humano haga, ¿verdad? Todo lo que son nuestros comportamientos, ¿verdad? Que tenemos que tener comportamientos financieros saludables para una buena gestión financiera, y se basan en nuestras creencias, se basan en nuestros principios, se basan en nuestros valores. Pero entonces, les puedo poner un ejemplo. Yo recuerdo que de pequeño, ¿verdad? Mi mamá, en paz descanse, siempre decía, o se me acercaba y me decía, Juan Cabea, es muy importante que usted ahorre, que con su primer salario usted ahorre. Eso es simplemente una cuestión que fue calando en mí. Yo lo recuerdo claramente que desde mi primer salario, que tal vez por la edad, pues podría decirles que mis primeros salarios eran en efectivo, ¿verdad? Y ustedes pueden sacar números, pero bueno, yo tenía mis sobrecitos para ir acomodando ahí 2 billetitos y mucho de eso, pues bueno, había uno que era destinado al ahorro. Pero entonces ya es algo que se me facilitaba mucho porque ya había un valor o una creencia que era inculcada desde mi familia, desde mi niñez. Y creo que eso es mucho lo que hay que ir entendiendo porque la gran mayoría de nosotros iniciamos por acciones, ¿verdad? Si a veces que tengo que hacer un presupuesto, que tengo que invertir, ¿verdad? Y a veces ni tenemos claro ni cuánto tengo para invertir, ni cómo invertirlo, ni a qué plazo, ¿verdad? Eso podemos hablar más tarde. Y lo primero que uno tiene que hacer es empezar como a analizarse internamente, ¿verdad? Al respecto. Sí, de hecho que en la parte de creencias, desde el coaching hay ciertas estrategias para poder revisarlas. Lo primero que uno tiene que hacer es identificar como esas señales de alerta. Igual, ¿cuáles pueden ser esas señales de alerta en términos de finanzas personales? Si siempre estoy atrasado con los pagos, si, como dicen, llego súper tallado a final del mes, si siempre estoy corriendo, digamos que o es una presión toda la parte de las finanzas. Entonces yo creo que identificar esas señales de alerta son sumamente importantes. Y después es revisar si hay alguna creencia limitante que tenemos con respecto al dinero, porque podemos tener una creencia limitante de que el dinero es malo, de que el dinero es escaso, de que nunca voy a tener suficiente o es muy difícil conseguirlo. Entonces, como lo veo es identificar las señales de alerta, luego identificar esas creencias limitantes que podemos tener. O me gustó mucho la parte, por ejemplo, que mencionabas de inversiones. Una creencia limitante con respecto a las inversiones, que lo he escuchado mucho, es que todas son estafas. Ajá.
Eso es una creencia que es que no, yo no invierto porque la mayoría de inversiones son estafas. Entonces voy a seguir con este ejemplo de que las inversiones son estafas. Entonces uno puede llegar y decir, bueno, eso es una creencia limitante porque no me está dejando poder hacer crecer mi patrimonio. ¿Y qué tengo que hacer yo con esa creencia limitante? Después tengo que revisarla, evaluarla, decir, bueno, eso es cierto, todas las inversiones son estafas, pueden haber inversiones seguras. Tal vez en algunos casos, cuando pinta todo demasiado bonito para ser cierto, pues eso sí son estafas, pero hay otras inversiones que son súper seguras, súper rentables, y ahí es donde uno tiene que evaluar esas creencias y después reformular la creencia, porque tal vez en este caso de las inversiones, uno podría pensar, bueno, no todas las inversiones son estafas. Puede ser que si uno se asesora correctamente, si uno invierte con lugares serios, uno pueda tener realmente mucha rentabilidad o puede realmente crecer su patrimonio. Entonces ahí, ¿qué seguiría en ese caso? Tomar acción. Que esas creencias limitantes no nos paralicen. Porque en el momento que nos paralizan, en el momento que decimos simplemente no voy a invertir porque no, porque voy a perder todo mi dinero, tal vez no estamos tomando la mejor decisión a nivel de finanzas personales. Pero ¿cómo lo ves tú, Juan? No, estoy completamente de acuerdo. De hecho, hay gente, ya expertos en esto, que dice que una de las cosas que va más en contra de una buena estrategia patrimonial o una buena estrategia de inversión es el temor. Pero cuando hacemos las cosas por temor, realmente hay una gran limitante. Y me llama la atención, ¿verdad? Volviendo tal vez a la experiencia en Intel, una de las cosas que tuve la oportunidad de hacer ahí fue trabajar, bueno, y creo que eso fue algo que se dio a nivel de todos los departamentos, todo lo que era la filosofía Lean en algún momento, Ajá, ¿te acordás? Y recuerdo que siempre hablábamos de que por qué esa vez que se iba a iniciar, que qué era lo que era diferente para asegurar que realmente fuera implementado, ¿verdad? Porque Lean es más una cultura, hablamos, ¿verdad? No es simplemente acciones, hay montones de herramientas, como en finanzas hay presupuestos y otras cosas, ¿verdad? Pero hay que ver cuál es la cuestión de la cultura. Y recuerdo que a mí me llegó, o sea, se me encendió la chispa y lo entendí cuando vi una filmina de una persona que estaba exponiendo al respecto. Y decía, es que normalmente, y para obtener resultados, ¿verdad? Usted tiene que tomar acciones. Y normalmente muchas de las estrategias se basan en qué acciones tenemos que hacer para obtener los resultados, ¿verdad? Y se quedan ahí, acciones y resultados. Pero las acciones se generan a partir de los comportamientos, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza a irse un poquito para atrás, irse a los comportamientos, cuáles son los comportamientos naturales que tienen que hacerse para tomar esas acciones y lograr esos resultados, y esos comportamientos que tienen que ver con los hábitos también, pues se basan en tus creencias, en tus valores y todo ese tipo de cosas. Pero entonces cuando uno empieza a entender eso y lo trabaja desde las creencias y los valores, hay un montón de acciones que empiezan a salir solas, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel entonces a mí me empezó a incomodar, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con desperdicio, ¿verdad? Y en general es algo que caló en mí, y cuando yo estoy aquí en la casa también veo que se está desperdiciando algo, no puedo estar tranquilo, ¿verdad? Y no es una cuestión de que apague la luz porque el recibo sale muy alto, o sea, no es una cuestión de que estoy desperdiciando. Entonces aquí tal vez es eso, ¿verdad? Ver cuáles son esas creencias, valores que tiene uno y entenderlas, porque como vos decís, hay muchas que son limitantes, pero hay muchas creencias que son potenciadoras, ¿verdad? Entonces, es bueno conocerse para reforzar esas que son potenciadoras y poder tener una buena estrategia. O sea, estoy impresionado, me ha encantado y la ventaja es que esto lo estamos grabando porque tengo que tomar nota de todo esto. Me llamó mucho la atención esto de las creencias, sí, cómo desde atrás puede uno venir arrastrando cosillas que tal vez te hagan tomar decisiones o manifestaciones que generan acciones específicas que nos llevan tal vez a unas tal vez finanzas no tan buenas, pero tal vez uniendo eso, ¿cuáles son esos hábitos de esos buenos que nos pueden ayudar a tener unas finanzas saludables? Sí. Bueno, yo pensaría tal vez que es un hábito, ¿verdad? Sería bueno como definirlo, ¿verdad? Sí, que es,
básicamente una acción que uno hace de manera repetitiva, sin pensarlo mucho, no tiene ligado una emoción, sino simplemente lo hacemos en automático. Uy, a mí me encantaría, ya que no soy yo el que va a estar dando la clase aquí, magistral que están dando ustedes, pero a mí me encanta decir siempre que los hábitos son los arquitectos invisibles de nuestra vida, porque están detrás de nosotros, pero nunca, bueno, Juan Carlos también me diría que son los ingenieros arquitectos, ¿verdad? Pero sí, esa frase me encanta, los hábitos son los arquitectos invisibles de nuestra vida, pero ¿cuáles serían esos hábitos para tener finanzas saludables? Sí. Bueno, yo podría referirme y tal vez como siguiendo el mismo ejemplo, ¿verdad? De eso que me decía mi madre con respecto al ahorrar, ¿verdad? Entonces, eso en mí fue como caló muy profundamente y era una creencia, realmente, o sea, le veía el valor. No me había hecho ningún tipo o sea, la cuestión del dinero no tenía una concepción ni buena ni mala, simplemente entendí que el ahorro era importante, ¿verdad? Que era bueno sacrificar un poquito para lograr algo hacia adelante. Y en el caso personal, el ahorro fue algo que siempre ha existido a través de toda la historia, ¿verdad? Y yo he visto, digamos, los frutos de eso en el sentido de no solo, digamos, positivos, sino también los he visto de negativos en otro tipo de personas, ya son cientos de clientes los que me han atendido, gracias a Dios, y donde no hay un hábito como el del ahorro, para hablar de uno en específico, que definitivamente hay un montón de retos hacia el futuro. Ya no es una cuestión que puede ser otra creencia, o sea, no es una cuestión de que solo aquellos que ganan más de cierta cantidad de dinero son los que pueden tener una buena salud financiera, eso es otra creencia que es limitante, ¿verdad? O sea, he visto casos de gente con ingresos que se podrían decir limitados por muchos y tal vez con más libertad que otros que tienen un montón, ¿verdad? Entonces, son cosas que son muy relativas. Y por ahí hablábamos de que tanto la parte de la salud como las finanzas también son muy específicas, ¿verdad? Son para cada individuo, ¿verdad? Sí, exacto. Lo que decimos nosotros en UFIT individual. ¿Qué hábitos me pueden contribuir a ese bienestar que yo tengo? Porque creo que ya todos hemos recibido en algún momento mucha información sobre hábitos para mejorar la salud financiera, las finanzas personales, ahorrar, tener una estrategia de quiero ahorrar. Después uno debería decir exactamente cuánto quiero ahorrar. Y una recomendación acá es no empezar por mucho, sino poco a poco. Como, igual que lo hacemos con todos nuestros clientes desde la salud física y mental, empiecen poquito a poquito. O sea, si nunca ahorrabas, no, pon un monto que sea pequeño, que no te genere tanto estrés, pero empezar con poco. También algo que es sumamente importante es definir, como le llamamos nosotros, esos porqués. ¿Por qué quiero ahorrar? ¿Por qué quiero mejorar mi salud financiera? Porque a veces la motivación no es tan alta y uno tiene que reconectar con esas motivaciones. Que tal vez, ay, no voy a ahorrar este mes, no, pero yo me definí que quería ahorrar porque quiero mejorar mi salud financiera, porque tengo un objetivo en mente, porque quiero reducir deuda. Esa parte del por qué es sumamente importante. Y la otra recomendación que yo siempre doy en términos de creación de hábitos es, no tiene que salir perfecto. O sea, no tiene por qué siempre ser, o sea, tiene que salir perfecto, como decimos, es progreso sobre perfección. Y ahora que estaba pensando también es la parte de hacerlo fácil. Bueno, en el caso del ahorro, en el caso de las finanzas personales, ahora uno puede ahorrar automáticamente, puede invertir y que te haga un cargo a tu tarjeta. ¿Qué te funciona? ¿Qué le funciona a uno para que sea fácil? O si no se puede hacer automático, ponerse recordatorios, ¿verdad? O ver qué manera puede ser más sencillo. Y también algo que es crítico es la parte de la constancia. De nada nos sirve generar un hábito, apegarnos al presupuesto, ahorrar. Si lo hicimos un mes, pero el resto del año no lo hicimos, porque el hábito se hace con práctica. Y como dije, no tiene que ser siempre perfecto, pero sí constante. Entonces, desde el punto de vista de hábitos, yo creo que esto
cual sea el hábito de salud financiera que nosotros definamos, es poner en práctica como todas esas recomendaciones para tener un resultado positivo. A mí me encanta esto que vos decís porque, de hecho, lo que me llamó la atención cuando hablamos la primera vez sobre el esfuerzo de IOFIT, ¿verdad? O el emprendimiento es ese enfoque en hábitos. Y vos sos la experta en la parte de hábitos. Y me estoy dando cuenta que sos la experta en la parte de finanzas porque les estás dando un contenido buenísimo. O sea, has hablado más de cosas bien concretas en finanzas de lo que he dicho yo, ¿verdad? Pero eso está bien, ¿verdad? Sí, normalmente esta cuestión tiene que ser por hábitos y eso es lo que hay que ir entendiendo. Y hay herramientas para precisamente que uno logre ese tipo de esfuerzos de manera automática, ¿verdad? A mí, una de las cosas que también creo que es importante, aparte de esa individualidad que hablas vos, ¿verdad? Que todos funcionamos diferentes, algunos les sirve una cosa y otro. Una de las cosas importantes en la vida también, en las finanzas o en cualquier área, es la cuestión de la reflexión y el aprendizaje, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo a veces a mis hijos les digo, ¿verdad? Que cuando en sus retos con el estudio, ¿verdad? Que entonces, ¿qué pasó esto? ¿Pasó el otro? ¿Verdad? Entonces, vean, hagan un alto y analicen la situación sobre qué pasó ahí y qué cosas, digamos, usted a nivel personal puede cambiar, que puede controlar, que puede hacer diferente, ¿verdad? Igual pasa en la cuestión de las finanzas, igual pasa en la cuestión de cualquier otro tipo de reto de salud, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en la parte del ejercicio, a mí me cuesta mucho, creo que reconocerlo, pero entonces uno busca las formas de tal vez obligarse sea una palabra media feilla, ¿verdad? Pero Autodisciplina. Es autodisciplina, eso me gusta más. Pero sí, es lo mismo, yo lo conecto con una razón, ¿verdad? No solo desde el punto de vista de salud, de estar bien, de sentirse bien, cuando uno hace ejercicio también se siente mejor, tiene uno más energía, o sea, hay un montón de beneficios que hay por ahí, y entonces esos por qué le ayudan montones a la parte del hábito, cuando es algo que cuesta. Pero bueno, aquí el punto es que se haga una reflexión al respecto para entender qué es lo que me funciona a mí y en función de eso, qué ajustes debo de hacer para precisamente formar ese hábito. Sí, bueno, sigo maravillado con ustedes dos aquí aprendiendo y tomando notas mentales, pero hablando de reflexionar, a mí me pone a pensar mucho, ¿por qué si estamos en 2023 y tenemos, voy a ver el tuyo, de estos aparatitos y aquí podemos ver toda la información que queramos, casi toda, ¿por qué todavía representa un reto, un desafío poner en práctica toda esta información que nos pueden brindar, digamos, expertos como ustedes en nuestras finanzas? Sí. Bueno, es una pregunta interesante y creo que tiene que ver con lo que ya hablamos, pero yo les voy a decir una cosa. En las últimas semanas, un poco tal vez alineado, ya que hablaste de tecnología y ahora que la inteligencia artificial está sonando tanto, ¿verdad? Sí. Creo que no es algo tan nuevo, pero sí está sonando mucho. Y el famoso el ChatGPT y todo ese tipo de cosas, pues por una cuestión de curiosidad y ver cosas diferentes, pues yo le he preguntado. Y el otro día le dije, bueno, ¿cuáles son los 10 mejores consejos para las finanzas personales? Y ahí los sacó los 10. ¿A qué quiero llegar con esto? Y es que la información está ahí. O sea, uno dice, bueno, ¿y para qué necesitas un coach en la parte o un mentor en finanzas o un asesor si toda la información está ahí? ¿Verdad? Eso es tan sencillo, ¿no? Estamos a un clic de distancia. Y de paso, o sea, a mí me impresionó y me ha impresionado lo que dice ChatGPT con preguntas muy concretas, un resumen buenísimo, al punto, al grano, o sea, buenísimo. Pero bueno, la reflexión que hago es precisamente que lo que, por lo menos ante esa pregunta, esos 10 cosas que pueden servir para las finanzas, que habló de la parte de inversión, de ahorro, de gestión de deuda, el presupuesto, incluso en una dijo, busque ayuda a alguien que tenga la experiencia. En ningún momento se refirió a lo que tiene que ver con hábitos saludables, en ningún momento se refirió a lo que tiene que ver con creencias, en ningún momento se refirió a lo que tiene que ver con temores, ¿verdad? Que son precisamente esas cositas que estamos nosotros comentando que hay que revisar antes
para que las cosas funcionen, porque si no, yo voy a tratar de hacer, o sea, voy a hacer mi esfuerzo y me voy a encontrar con un momento de frustración, ¿verdad? Cuando no logro las cosas como que había pensado. Y particularmente en las finanzas hay algo que es, pienso yo, que es relativamente peligroso, porque creo que a veces nos meten la idea de que con una buena estrategia de inversión, con algún tipo de herramientas que pueden ser muy buenas, ¿verdad? Y que muy buen rendimiento y todo, que si yo soy inversionista en poco tiempo va a tener mi vida resuelta. Y eso tal vez es algo que hay que cuidar, ¿verdad? Un buen patrimonio es algo que se construye a través de muchos años, a través de toda la vida, y ojalá que cueste. Cuando a usted le cuesta ese esfuerzo a través del tiempo, usted lo termina valorando más. Pero si a usted le llega algo muy fácil y muy rápido, probablemente no lo cuide. Y nosotros ya hablamos, ¿verdad? De los famosos, de las personas que han ganado lotería, ¿verdad? Que se vuelven locos. Y vos diste un dato, creo que 5 años, 5 años después ya está en una situación que es peor, ¿verdad? Crítica. Y eso es precisamente porque lo que hay que revisar es la persona, mis hábitos, ¿verdad? Mis comportamientos, cómo me gestiono para poder tener una muy buena estrategia, ¿verdad? Como lo veo yo, de por qué las personas tal vez en algunos casos no siguen las recomendaciones, yo veo 3 factores importantísimos. Uno es la parte de la motivación, la habilidad, y la otra es la influencia social. En la parte de motivación, lo que considero es que a veces las personas ven que el esfuerzo que hay que hacer es mucho o no es mayor al beneficio que ellos van a obtener. O no tengo un objetivo claro, no sé qué quiero lograr, entonces no. Por eso era una de las recomendaciones cuando a la hora de crear hábitos, de definir como qué exactamente quiero lograr, como tener un objetivo, porque si no, no voy a tener esa motivación para hacerlo. Lo otro es que también creo que es donde los asesores financieros ayudan montones, es que a veces también no existe esa habilidad, no se tiene el conocimiento para poder hacerlo, no tenemos las herramientas, y buscar esas herramientas o simplemente no nos salen natural. Buscar las herramientas es una excelente idea, buscar esa información o alguien que me ayude. Y lo otro que también veo es como esa presión social, más hacia la parte de hábitos que tal vez no te ayudan tanto con tus finanzas personales. Bueno, pues el otro día hablábamos justamente de eso, de que tal vez tenemos una idea de que el éxito se mide por ciertas cosas que tenemos, por cierto estilo de vida. Entonces yo creo que ahí hay que revisar justamente eso, ¿verdad? ¿Cuál es mi definición de éxito? Y si esa definición de éxito me está ayudando con mi salud, me está ayudando con mi bienestar, o me está impactando tal vez de no tan buena manera lo que es la salud financiera. Entonces, así lo veo yo como para las razones que cuando hiciste la pregunta que se me vienen a la cabeza de por qué, si tenemos la información, si es tan fácil en un mundo donde tenemos tecnología y todo está ahí al alcance, ¿por qué no lo seguimos? Sí, qué interesante, sobre todo la parte de la cuestión de la presión social, porque yo creo que el elemento del consumismo siempre ha existido. O sea, yo lo recuerdo claramente, por ejemplo, yo estando en el colegio siempre quise unas Nike, ¿verdad? Siempre las quise, y en aquel momento eran carísimas y tal vez localmente ni se conseguían. Entonces, no estaban al alcance, definitivamente. Pero existía esa cuestión del consumismo, ¿verdad? Pero no era tan fuerte. Es que ahora con las redes sociales es una inyección, pero cada segundo hay algo, ¿verdad? Entonces lo hace más difícil de gestionar ese tipo de cosas. O sea, la presión social definitivamente ha cambiado bastante. Sí, escuchándolos a los dos, en la parte de salud hablamos de tener una conciencia sobre nuestro ser. Y me llama la atención porque aquí yo le podría llamar tener una conciencia sobre la parte de las finanzas, que viene desde entender las creencias, que viene de utilizar herramientas, que viene de saber qué es lo que estamos haciendo para concientizarlo. Y podrían haber niveles de conciencia, porque hay personas que tal vez su conciencia a nivel de finanzas la está despertando, pero ocupa, ahora lo que se mencionaron, las habilidades
de una persona, de un conocedor. Ya cuando tenemos estas habilidades, desarrollamos un poco más de conciencia y vamos más allá. Pero eso es en este momento lo que estoy pensando que me gustó porque lo reflexioné ahorita que estaban conversando ustedes. Ahora, miran que en LinkedIn pusimos, y lo voy a leer, una encuesta donde las personas mencionan que tener una estrategia de inversión es uno de sus principales retos. Ahora, ¿cómo empezar una estrategia de inversión desde cero? Lo ven como un reto, como un temor. Sí. Bueno, la palabra... Como un reto. ¿Cuál era el principal reto en términos de salud financiera? Mencionaron que fue la parte de la estrategia, de no tener una estrategia de inversión. Ok, interesante. Bueno, cuando yo le hice la pregunta al ChatGPT sobre esos 10 mejores consejos que tenían que ver con la salud financiera, de esos 10, 6 se referían a la parte del ahorro e inversión. Entonces, quiere decir que gran parte de esto, de lograr la salud financiera, bueno, hablemos de salud, libertad financiera y todo tipo de cosas, pues lógicamente tiene que ver con la parte de crear patrimonio, pues, para poder estar un poco más tranquilo conforme pasen los años. Un poco refiriéndome para seguir en la misma línea de lo que hemos conversado, hay una gran cantidad de instrumentos. Hay instrumentos para todo el mundo, hay instrumentos conservadores, hay instrumentos de riesgo, hay instrumentos, ¿verdad?, o formas de inversión local, en el extranjero, en diferentes sectores, hay mucho por ahí, ¿verdad? Y a veces, de hecho, a veces la gente llega y me dice, Juan Carlos, tengo tanto, ¿cuál es la mejor inversión que puedo hacer? O sea, no hay una respuesta. Lo que hay que entender es precisamente cuál es la situación de esa persona, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los hábitos con los que puede trabajar, ese tipo de cosas. Entonces, realmente, para arrancar una buena estrategia de inversión, siempre lo que se habla es de una diversificación. Pero diversificación, normalmente la gente lo entiende como, bueno, lógicamente, no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿verdad? Es lo que se habla. Pero entonces dice, bueno, esto lo pongo en este instrumento, este en este, entonces ya tengo una estrategia diversificada. Y normalmente, yo lo que hago con los clientes, o lo recomiendo, es vámonos un paso atrás. El paso atrás es, el primer elemento que tiene que ver con la diversificación son los plazos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con plazos? Usted tiene que proyectarse, ¿verdad? Por ejemplo, hay una gran preocupación, yo creo que eso sí es una estrategia más de miedo que de otra cosa, por todo el asunto que tiene que ver con el retiro, ¿verdad? Con la cuestión del régimen del IBM, que si voy a tener pensión, que, ¿verdad? Hay mucha gente menor de 30 años siempre me dice, yo no voy a tener pensión, o sea, ya creen que eso ya no va a existir. Y hay una gran preocupación al respecto. Igual usted pregunta a mucha gente, ¿y qué ha hecho al respecto? Y la gran mayoría no ha hecho nada, ¿verdad? ¿Y qué vas? O sea, el otro día pregunté, vamos a ver, ¿ustedes qué han hecho en los últimos 15? ¿Cuánto han ahorrado ustedes en los últimos 15 años? ¿Cuánto van a ahorrar en los siguientes 15? ¿Verdad? De lo mismo, o sea, no tiene que haber algo por ahí. Ya me estoy perdiendo en la idea que quería decir, pero bueno, a la cuestión de los plazos. Entonces, mucha gente, de hecho, preocupada por eso, hace un gran esfuerzo por tener sus ahorros, su patrimonio, construirlo en el largo plazo. Y gran parte, toda esa liquidez adicional que tienen o ese capital que han logrado, lo colocan en plazos larguísimos, ¿verdad? Entonces, de repente, tienen un reto de corto plazo y hacer uso de esos recursos, tienen sus castigos, sus penalizaciones, entonces no está bien eso, ¿verdad? Entonces, lo que uno tiene que hacer en plazos es, bueno, ¿cuáles son tus retos de corto plazo? ¿Cuáles son los de mediano? ¿Cuáles son los de largo plazo? Y empecemos a trabajarlo. Definitivamente hay que empezar por los de corto plazo. O sea, no puedes perder esa cobertura. Si vos de repente, vamos a ver, si de repente tenés dependientes, no tenés capital, y cuando digo dependientes que solo dependen de vos, y si vos te morís, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, mucho de la cobertura puede ser un seguro de vida, ¿verdad? Podríamos empezar por ahí, pero si de repente vos estás que ya tenés un capital, que no tenés dependiente, que ya tenés cierta edad, que está más cerca de retiro, otras cosas, bueno, pues tenés que tener una estrategia, dependiendo de tu edad, para crear patrimonio, hacerlo crecer bastante, para tener más cobertura futura. Entonces, hay cosas que son muy diferentes. Entonces, desde el punto de vista de estrategia de inversión, el primer paso para mí es eso, o sea, entenderse uno en el tiempo. ¿Qué cobertura ocupas en un corto plazo? ¿Qué cobertura en un mediano plazo? ¿En el largo plazo? Y esa cobertura son precisamente metas financieras, ¿verdad? Si vos de repente tenés un carro que es 5 años, ¿verdad?, más atrás del año y si quieres cambiarlo dentro de 5 años, porque no
hacer algo para una vez tener ese dinero entre 5 años y no tener que endeudar. Pero entonces hay muchas metas por ahí que pueden analizarse. De hecho, es interesante, a veces cuando se me acercan los clientes y me preguntan ahí cómo gestionamos el asunto, yo le digo, bueno, aquí hay dos formas, ¿verdad? Entonces llegan y dicen, ¿qué opciones de inversión hay? ¿Verdad? Entonces, deme una clase de todo lo que existe. Entonces, hablarle de un instrumento y otro, y otro, y otro, y otro, ¿verdad? Y se quedan, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Normalmente yo lo que les digo es, no hablemos de instrumentos de inversión, no hablemos de opciones, no hablemos de nada, hablemos de usted. Hablemos de cuál es su posición financiera actual, qué es lo que busca, cuál es su situación de deuda, qué es lo que tiene pendiente, no tiene pendiente. Poco entender cuáles son sus metas y a partir de ahí vamos identificando oportunidades y buscamos los instrumentos que más se ajusten a eso. Eso es ya empezar a crear una estrategia de inversión completamente personalizada. Por ahí anda la acción. Entonces, Juanca, lo que estás diciendo es que primero hay que revisar nuestra situación actual. Correcto. Ver que posteriormente a eso tenemos que definir nuestros objetivos y con esos objetivos y tomando en cuenta mi situación actual, vamos a definir ciertos instrumentos que apoyen esos objetivos a corto plazo y a largo plazo, pero tomando en cuenta los dos. O sea, bueno, me refiero a los plazos, ¿verdad? No solo enfocado en el largo plazo, sino también como tener esa cobertura en el corto plazo en el caso de algún incidente. Sí, y va a depender digamos, de cada caso. Hay gente que tiene mucha deuda, o sea, no mucha liquidez, entonces tenemos que enfocarnos más en deuda, no en inversión. Pero cuando hablamos de finanzas personales hay que ver varias cosas, ¿verdad? Por ahí. Pero sí, es eso, como tener claridad, buscar las motivaciones a través de esas metas, objetivos, entender con cuánto cuento, qué estoy, ¿verdad? Y de repente uno encuentra no hábitos, sino, ¿qué es lo contrario de un hábito? Sería como mañas o malos comportamientos. Es que pueden haber hábitos que te aporten o que te resten. Que te aporten o que te resten. ¿Cómo le llamamos a los malos hábitos? Es que hay una palabra, a mí se me olvidó. Yo tengo amnesia de palabras. Pero uno puede ver cosas que no le están aportando, ¿verdad? A la salud financiera. ¿Verdad? Así como, por ejemplo, en la parte de salud, si yo como chicharrones 2 veces a la semana, ¿verdad? Que riquísimos y todo, probablemente eso en el largo plazo va a tener un impacto, ¿verdad? Entonces, eso es un mal hábito, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? En la parte de finanzas personales, ir descubriendo ese tipo de cosas. Sí, wow. O sea, mientras ustedes hablan, de verdad que voy de un lugar a otro, de un lugar a otro en mi mente para establecer ciertas ideas que me han encantado, que han compartido con nosotros. Y desde IOFIT estamos pues, muy contentos de poder estar escuchando este tipo de información, porque como dije al inicio, estamos hablando normalmente de salud y no hemos tenido la oportunidad de hablar de salud financiera, que como han notado se vincula demasiado con un bienestar general. Reflexionando y concluyendo, digamos, yo de lo que les escucho a ustedes dos, pienso que esa parte de las creencias es importantísimo y antes de ir a ver las herramientas, como lo han dicho ustedes, ver cuál es la situación, lo que hablamos de la bioindividualidad, es impresionantemente necesario, porque cada caso tiene sus detalles y sus particularidades y a partir de ahí es donde podemos comenzar pues a trabajar. Sí, como se mencionó ahora, definitivamente hay que tener una persona que lo acompañe a uno en este proceso, que si bien es cierto, hay mucha información y que podemos leer y aprender muchísimo, la parte del asesor, la parte de la persona que esté al lado de nosotros, lo considero básico. Pero si ustedes tuvieran que regalarle un par de conclusiones a nuestra comunidad de IOFIT y los que se han acercado a nosotros el día de hoy, que bienvenidos también, ¿qué les diríamos? Bueno, dale, Juan. No, buenísima la pregunta. Mira, una de las cosas que yo he aprendido es que a veces le damos mucha vuelta a las cosas, ¿verdad? Entonces hay una parte que dice que por estar analizando, no tomo una acción. Y sí. no es que estoy recomendando como que se vaya a la primera sin analizar y ya haga algo al respecto, pero sí definitivamente hay que movernos. Y algo que he notado es que, y tal vez con algo pequeño, ¿verdad? Para ir también probando, avanzando,
pero mucha gente se queda como en la inacción o inactividad, precisamente por estar haciendo mucho análisis, ¿verdad? Y eso también lo digo y lo afirmo, tiene cierto riesgo, ¿verdad? Porque también si vos en la primera te vas, puede ser que sea algo que no sea conveniente. Definitivamente cuando de inversión se trata, es muy importante conocer no solo el instrumento, no solo qué es lo que hay detrás, entender en qué se invierte y sobre todo entender cómo se crea el dinero, ¿verdad? Por ejemplo, el otro día me dicen, por ahí es que yo estoy invirtiendo en una cuestión que son apuestas y que tiene que ver con juegos, ¿verdad? Que tanto de básquet como de fútbol, y que entonces que hay muchas estadísticas para saber quién tiene más posibilidades, y que si pego un marcador y que si no, pues una quinela, ¿verdad? Pero entonces al final de cuentas, ese tipo de inversión, ¿verdad? No se está creando dinero, lo que hay es un montón de gente poniendo plata, ¿verdad? Alguien que lo administra y siempre se deja una porción, ese siempre gana, ¿verdad? Y al final se reparte de una forma dependiendo de los resultados, pero no se está creando plata. Entonces, sí, vos te fue bien y de repente te ganas algo, pero lo que vos ganaste fue porque el otro lo perdió. Pero entonces no se está creando riqueza en ese tipo de cosas. Entonces, lo pongo como ejemplo porque uno lo que tiene que ir es entender exactamente cómo funciona, llamémoslo así, el modelo de negocio del lugar donde estás invirtiendo, qué es lo que hay detrás. Estás invirtiendo en acciones, estás invirtiendo en bonos de deuda, estás invirtiendo en la parte de inmobiliaria, ¿verdad? En propiedades, igual cuando no solo entender eso, sino de cuáles son los riesgos asociados a ese tipo de inversiones, qué puede pasar para que, digamos, ese inmobiliario, mucho se apuesta a la plusvalía, bueno, cómo se gestiona esa cuestión de plusvalía, cómo selecciono buenas propiedades. Hay mucha cosa ahí que hay que preguntarse, ¿verdad? Pues para ser exitoso. Pero entonces es un llamado a la acción, ¿verdad? Pero con precaución. Sí, por supuesto. Y en mi caso, yo diría, bueno, como te doy resumiendo un poco lo que hemos hablado, revisar esas creencias que tenemos con respecto al dinero, también determinar qué hábitos me contribuyen, qué hábitos me aportan o qué hábitos me alejan también de esa salud financiera. Y Juanca, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El otro día estábamos dando una charla sobre salud integral y una de las cosas que dijimos fue que de nada nos sirve tener todo el conocimiento, porque lo tenemos a la mano, literalmente. Sí. Lo tenemos a la mano. Y esta frase que decía que el conocimiento es poder, yo lo veo diferente. Yo no creo que el conocimiento por sí solo no es poder, es lo que hacemos con ese conocimiento. Entonces ahí es una invitación para que nos eduquemos, entendamos bien cómo hacemos esa estrategia de inversión y tomemos acción. No importa qué tan pequeña sea, pero que tomemos acción porque de nada nos va a servir todo el conocimiento si simplemente lo dejamos a un lado. Entonces creo que yo los dejo con esa invitación a que revisen bien como dijimos antes, esa situación actual y definan planes concretos para poder lograr esos objetivos que tienen. Bueno, nosotros en IOFIT muy agradecidos de verdad de tenerlos ustedes dos y los invito a que nos escriban para poder contactarlos, ya sea a Juan Carlos o a Carol, o a los dos, para que les ayuden con esa parte de las inversiones. Y bueno, y mucha información más. Vamos a dejar el contacto el día de hoy en la parte de la charla, y si no, el viernes en IOFIT, en nuestras redes sociales, vamos a estar poniendo un resumen de lo que fue este conversatorio, y la verdad es que lo sentí así porque me sentí muy como en casa, ¿verdad? Fue muy agradable para mí estar con ustedes dos acá, y lo vamos a dejar este viernes para que ustedes también vean el resumen y puedan repasar, a como lo voy a hacer yo, de toda la información que se dio el día de hoy. Así que, Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros en IOFIT. Claro, como siempre, es un placer estar con vos acá. Y a ustedes, a nuestra comunidad y a los que estuvieron hoy acompañándonos, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí. Que tengan muy buenas noches y buenas noches a ustedes. Buenas noches. Sí, gracias, buenas noches. Gracias por la invitación. Pues me encantó, y ahora nos toca, que yo sé que tal vez todavía están escuchando, pero ahora nos toca compartir un poco más. ¿Qué les parece si cenamos? Vamos a ir a cenar, ahí tenemos algo para. Yo también me sentí como en casa.
Así Sí. sí. Sí, es parte de.